Muy bien. Quería hacer una consulta, aunque somos poquitos, y voy a empezar ahora porque hay bastante material para ver, a pesar de que son las últimas clases. Entonces, tengo entendido que, tengo entendido, no, pusimos el parcial para el viernes de la semana que viene. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre interacciones de partículas con la materia. El viernes sobre la continuación de esto, que tiene que ver con detectores, en particular la física de colisionadores. Y esto lo tenía pensado como dos clases, pero las partí en tres, porque hay bastante material. Y el martes que viene, yo puse en el cronograma de la materia clase de consultas en la teórica, o sea, la hora y media teórica. Pero si ustedes están de acuerdo, podemos tener esta última clase sobre el descubrimiento del bosón de Higgs el martes. Pero como lo vean ustedes, si les parece que esa hora y media de teórica a ustedes les resulta mejor que sea también de práctica, que sea de práctica, de TPS, perfecto, y terminamos este viernes las teóricas. Si ustedes están de acuerdo con utilizar la hora y media del martes para hablar del último tema de la batería, lo podemos hacer. Pues en medio lo dejo eh, a su decisión, porque el cronograma ya lo armé hace tiempo y quedó así. Cambiar ahora sobre el pucho es como medio injusto, ¿no? Entonces medítenlo y por ahí el viernes volvemos a discutirlo. Entonces el tema de la clase de hoy es interacciones de partículas con la materia. Entonces saltamos ahí. La idea de la clase de hoy es tratar de entender, entendiendo cómo es la interacción entre partículas y materia, cómo es que uno puede diseñar un detector. Ese es el objetivo principal de la clase que viene, de la clase de hoy y la clase que viene. Bueno, acá tengo un breve resumen de la clase pasada de oscilaciones de neutrinos. Lo voy a mencionar rápidamente. Si alguno tiene alguna duda o breve, lo podemos discutir, ¿no? Entonces, lo que vimos sobre oscilaciones de neutrinos inicialmente fue, les planteé lo que llamamos el problema de los neutrinos solares, que tiene que ver con lo siguiente. El Sol es una fuente de, entre otras cosas, de neutrinos que vienen de los decaimientos beta que se producen en el Sol. Y entonces uno, si conociese el Sol, si tuviese un modelo de cómo es que funciona el Sol, podría predecir cuál es el flujo de neutrinos que llega a la Tierra proveniente del Sol. Y uno además podría ser curioso y tratar de medir ese flujo, ¿no? Entonces eso, los que les comenté la clase pasada, fueron varios experimentos que midieron sistemáticamente un déficit en el número de neutrinos que llegaban del Sol. Y el hecho, el hecho es que cuando los detectores cuando los experimentos se volvieron suficientemente sofisticados para poder ser sensibles a neutrinos de electrón, pero además a neutrinos de muón y de tau, lo que observaron es que el número total de neutrinos que viene del Sol es el mismo, pero que parten siendo neutrinos de electrón y en el medio deciden, sin interactuar con nada, cambiar de tipo, cambiar de sabor de neutrino. Entonces no es que hay un déficit de neutrinos, sino que hay un cambio del tipo de neutrinos de la nada, ¿no? Cuando digo de la nada me refiero a que no es que cambia el tipo de neutrinos porque hubo una interacción débil en el medio, sin que haya ninguna interacción. Y una explicación a este fenómeno lo vimos con el hecho de algo que ustedes ya vieron en mecánica cuántica, que tiene que ver con el hecho de que si uno tiene un estado mezcla de autoestados del hamiltoniano, ese estado, la probabilidad de medir un determinado autoestado del hamiltoniano fluctúa con el tiempo, ¿sí? Y entonces el hecho es que
nosotros por un lado tenemos los neutrinos que son autoestados de interacción débil, o sea, los elementos que están en el doblete de la interacción débil, o, lo que es lo mismo, los que están en las corrientes del modelo de Fermi, ¿sí? Si hay un electrón no hay cualquier cosa sino un neutrino de electrón, y esa es la definición del neutrino físico que uno observa. Pero por otro lado está el hamiltoniano, que tiene sus autoestados, que no necesariamente son los autoestados de neutrino que acabamos de mencionar. Entonces, si eso ocurre, o sea, si lo que llamamos neutrino de electrón no es un autoestado hamiltoniano, entonces ese estado mezcla va a oscilar. Y bueno, y discutimos un poquitito el álgebra para ver cómo es que uno podría observar esta oscilación de neutrinos, y entonces los experimentos asociados a esta idea son un poco complicados por el hecho de que uno tiene que medir una oscilación, o sea, tiene que medir el flujo de partículas que son muy poco interactuantes, porque no nos olvidemos que son neutrinos, en una oscilación que se da en distancias de varios cientos de kilómetros, dependiendo de la energía del neutrino, y uno necesita medir en muchos puntos, ¿no? Entonces uno necesita muchos detectores que son súper costosos y que en general están bajo tierra, como les comenté, para filtrar ruido. Necesita muchos en distancias del orden de centenas de kilómetros, y eso hace que sean difíciles los experimentos para medir oscilaciones de neutrinos. No obstante, las oscilaciones de neutrinos fueron medidas por al menos 2 experimentos hasta principios de este siglo, y bueno, yo les comenté el Nobel que le dieron a esos 2 experimentos. ¿Sí? Ese es un recontra súper somero resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Quieren que comentemos algo más? ¿O tienen alguna duda sobre esto que vimos? Muy bien. Si vemos que no, avanzamos entonces. Genial. Entonces, hay un área de la física que se llama física de partículas, y que como de costumbre, a orden cero su subdivisión está entre los teóricos y los experimentales. Entonces, desde el punto de vista experimental, el objetivo de la física de partículas es medir observables que tengan que ver con esta área de trabajo, y entonces lo que uno necesita lo primero que uno necesita como experimental es eh, entender de qué manera detectar partículas a altas energías, ¿no? Partículas relativistas. Entonces, una primera clasificación que uno puede hacer útil para diseñar un detector tiene que ver con el hecho de lo que vamos a llamar a partir de ahora partículas estables o no, que es una definición arbitraria, pero vamos a definirla, que depende, que tiene en cuenta cuánto vive una partícula, ¿no? Entonces, una partícula, como cualquier estado, tiene su vida media, ¿sí? Con la letra, que acá lo pongo con la letra tau, y si va con una cierta velocidad, tendrá un cierto factor de compresión relativista gamma, que ustedes ya conocen muy bien, y uno puede calcular entonces qué distancia va a recorrer, ¿no? Entonces la distancia que recorre una partícula relativista depende de cuán relativista sea, pero además depende de un atributo personal de esa partícula, que es su vida media, ¿no? Entonces las vidas medias de las partículas uno las puede medir. Por ejemplo, acá pongo el resultado de un trabajo que se hizo en Laboratorio 5 de nuestra facultad para medir la vida media del muón, ¿sí? Este gráfico lo que muestra es el número de entradas de las vidas de distintos muones, ¿sí? En microsegundos en el eje X, y en la cantidad de eventos en el eje Y. Entonces uno ve que esto es, como está la escala logarítmica, esto es una lineal, esto es un decaimiento exponencial, y la pendiente de este exponencial es la vida media, ¿sí? Y para el caso del muón, la vida media es del orden de 2 microsegundos, ¿sí? Entonces, las partículas relativistas que tengan vidas medias del orden de 10 a la menos 10 segundos, 10 a la menos 10 segundos es un número pequeño, pero para vidas medias no sabemos qué es pequeño o grande todavía.
Cuando uno hace la cuenta de qué distancia recorre, para una velocidad bastante relativista, eso da del orden de varios centímetros o metros, ¿no? Entonces son distancias macroscópicas que una partícula, desde que se crea hasta que decae, se puede propagar en una distancia en la que yo puedo interponer algún tipo de detector. Si la vida media es 10 a la menos 20 segundos, por ejemplo, o sea, 10 órdenes de magnitud más chico, entonces la distancia que recorre es varios órdenes de magnitud más chica, quizás del orden de, no sé, 10 a la menos 5 nanómetros, y no tengo manera de, desde que nace hasta que muere esa partícula, en 10 a la menos 5 nanómetros, interponer un detector, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la vida media de una partícula porque de alguna manera me condiciona en el tamaño de distancias en el que esa partícula está activa, y yo puedo entonces interactuar con ella y ver si existe, ¿sí? O qué características tiene. Entonces, partículas con vidas medias mayores a este número, 10 a la menos 10 segundos, tengo la chance de detectarlas. Partículas con vidas medias más chicas, de manera directa no tengo. Vamos a ver la clase que viene que uno igualmente puede medir vidas medias, partículas con vidas medias más chicas, pero es mucho más retorcida la manera. Entonces, ¿cuáles son las partículas estables? Son bastante pocas en definitiva. Son electrones, muones, algunos hadrones, como el protón, el neutrón, los piones, los kaones, el fotón, y eventualmente los neutrinos si tuviésemos nuestro detector gigantesco, como vimos la clase pasada. Y paremos de contar, ¿no? No hay muchas más partículas que uno pueda detectar porque las vidas medias de ellas son bastante cortas. Por ejemplo, la del bosón de Higgs, ¿no? O la de los bosones de Gauge de la interacción débil. Bien, entonces, ¿cómo interactúan las partículas con la materia? En principio interactúan vía 4 mecanismos. Uno tiene que ver con el scattering múltiple, ¿no? Si tiene una partícula relativista y se encuentra con un medio material, se deflecta por scattering electromagnético con los núcleos, ¿sí? Y bueno, eso lo vamos a discutir brevemente en un segundo. Uno de los mecanismos más importantes que vamos a ver tiene que ver con la pérdida de energía por ionización. ¿Qué significa esto? Si una partícula muy energética y con carga eléctrica atraviesa un medio material, si es muy energética, es capaz de arrancar electrones del material, simplemente por interacción coulombiana. Entonces esos electrones que fueron despojados de un átomo, generan iones, ¿no? Iones son tanto los electrones como los núcleos que quedaron, y esas son cosas que uno puede medir, porque uno puede medir ionización en un material. Ya vamos a ver cómo. Y si uno mide la ionización de un material, puede decir quién fue el que lo provocó y dar las características entonces de esa partícula. Otro mecanismo que vamos a discutir es lo que se llama radiación de frenado, que ustedes debieron haber visto en Física 4, que en alemán se llama Bremsstrahlung, y depende del docente que tengan en Física 4, quizás lo conozcan con ese nombre, que tiene que ver con el hecho de que una partícula, los electrones en particular, partículas cargadas pero bastante livianas como el electrón, al pasar por un núcleo se deflectan, ¿no? Y en esa deflexión emiten un fotón. Entonces se llama radiación de frenado porque el electrón pierde energía, y esa energía que pierde se la da a un fotón emitido, ¿sí? Y eso es un proceso que también uno puede utilizar y lo vamos a ver en un rato. Y el otro mecanismo es la interacción hadrónica, o sea, si uno tiene un hadrón y ve un medio material, ese hadrón ve un montón de núcleos, y los núcleos son un montón de protones y neutrones que están hechos de quarks. Entonces puede haber eventualmente interacciones hadrónicas entre un hadrón y todos los hadrones que tiene el material, ¿sí? Entonces estos son los 4 grandes rubros que vamos a utilizar en esta clase. Hay otro tipo de interacción, pero son un poco más, que por ahí son de otro ámbito en particular. Estos son los más generales que vamos a ver, ¿sí? Entonces, respecto al scattering múltiple,
como les mencioné, una partícula con carga eléctrica, cuando atraviesa un material, se deflecta un poquitito, ve un núcleo y se deflecta, después ve otro núcleo, se deflecta, y así sucesivamente. Entonces hay un scattering múltiple, ¿sí? Ese es un proceso estocástico, o sea, si yo tiro dos partículas con la misma carga en la misma dirección, no necesariamente se van a deflectar de la misma manera. Depende, el proceso ese tiene cierto grado de aleatoriedad, y entonces las deflexiones no son exactamente las mismas, pero uno puede medir en promedio cuánto se deflectaría una partícula al atravesar un material. Uno puede medir un ángulo de desviación promedio, y eso depende de una serie de factores como la velocidad que traiga la partícula. Recuerden, beta es v sobre c, ¿no? Entonces la velocidad de la partícula, el medio material, o sea, de qué elemento químico está compuesto el medio material, y otras características que no vienen al caso, ¿sí? Pero esto es algo que uno puede determinar. Pero a los efectos de querer detectar, esto es algo que arruina las cosas, porque yo tengo una partícula con una cierta dirección, y cuando le pongo un material en el medio, ese material la cambia la partícula que quiero medir. Entonces esto del scattering múltiple no es algo que sea en beneficio del experimental que quiere medir, sino que actúa en contra, porque lo que hace es alterar el estado de la partícula que uno quiere medir. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, que en general se tiene en cuenta, pero que a lo que no le podemos sacar un provecho en particular, ¿sí? Bien, listo con lo que quería contar de scattering múltiple, y ahora sí pasamos a lo que mencioné de ionización, ¿no? Entonces, en el caso de partículas con carga eléctrica, o sea, si uno tiene una partícula relativista, muy energética, pero que esa partícula tiene carga eléctrica, al atravesar un medio, este, esa partícula interactúa electromagnéticamente con, lo primero que encuentra son los electrones, y si esa partícula es muy energética, supongamos, qué sé yo, un electrón con una energía de 1 gigaelectronvolt, ¿sí? O sea, un electrón que pasa a muy alta velocidad, ¿no? Y se encuentra con los electrones del material que están ligados, como ustedes ya saben, con lo que vieron de física 4 o de estructura 3, donde los órdenes de energía de los electrones en un átomo son de qué valor, más o menos. ¿Recuerdan? El orden de magnitud de la energía de ligadura de un electrón en un átomo. ¿Se acuerdan? ¿Tienen noción? ¿Se acuerdan cuál es el estado fundamental del átomo de hidrógeno? ¿Qué energía tiene? ¿Del orden del megaelectronvolt? No, eso sería bestial, ¿no? Es del orden del electronvolt. Cuando vieron claro, menos 13,6 electronvolts, es la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno. O sea, es la máxima de energía de ligadura que puede tener un átomo, un electrón en el átomo de hidrógeno. Entonces el orden de magnitud es del orden del electronvolt o decenas de electronvolt. Comparado con un gigaelectronvolt, o sea, 1000 millones, hay una diferencia de energía bestial. Entonces los electrones del material están tan débilmente ligados comparado con la energía del bicho que los atraviesa, que se ven arrancados de ese medio, ¿no? Y entonces eso es lo que genera ese proceso es ionización, ¿sí? Entonces, al atravesar una partícula muy energética, con carga eléctrica, un medio material, lo que básicamente hace es arrancar electrones de ese medio material, atravesarlo, y dejar una estela de electrones, que llamamos ionización, y que eventualmente uno puede utilizar para, medir características de la partícula que lo generó, como vamos a ver en un ratito. Entonces, este mecanismo de la pérdida de energía por ionización, ahora estoy pensando en la partícula relativista, al atravesar el medio, va perdiendo un poquito de energía porque la necesita para ionizar el medio, ¿no? Entonces esa pérdida de energía por ionización de esta partícula está muy bien descrita por una ecuación de dos tipos que se llaman Bethe-Bloch, ¿sí?
que determinaron cuál es la pérdida de energía por unidad de distancia, o sea, D a dx, ¿sí? La pérdida de energía por unidad de distancia atravesada en medio material tiene esta expresión complicada, ¿sí? Que depende de la densidad del medio, o sea, la densidad del material que tiene que atravesar la partícula, de qué material está hecho el medio, ¿no? No es lo mismo atravesar un medio de hidrógeno que un medio de plomo, ¿no? Es mucho más denso y tiene mucha más carga eléctrica. La velocidad de la partícula, bueno, cuán relativista sea, cuál es la energía de ionización, ¿sí? Que típicamente, como dijimos, es del orden del electronvolt, pero también depende de la cantidad de carga que tenga ese núcleo, ¿no? O sea, para el átomo de hidrógeno esto funciona porque es más o menos 10 electronvolt. Es lo que se llama potencial de ionización, que es cuánta energía necesito para arrancar un electrón, ¿sí? Entonces, esta expresión, que no nos interesa ver de dónde viene, es la que determinaron estos dos tipos, expresa cuál es la pérdida de energía por unidad de distancia que tiene una partícula relativista al atravesar un cierto medio material, ¿sí? Entonces, si uno agarra la ecuación que vimos recién, esta descripción de Bethe-Bloch, y lo grafica para distintos medios materiales, o sea, si yo cambio el tipo de material, ¿no? La densidad y el número atómico del medio, por ejemplo, hidrógeno líquido o helio gaseoso o distintos metales, entonces yo puedo graficar la pérdida de energía, o sea, D a dx, ¿sí? En el eje Y, en función de la energía de la partícula incidente. Entonces, para que esto tenga sentido, uno lo puede graficar en función, por ejemplo, del momento de una cierta partícula, ¿no? Y el momento depende de la masa, entonces uno puede decir, bueno, en función del momento de un muón, o en función del momento de un pión, o en función del momento de un protón en el eje X, ¿sí? Eh, y bueno, esta es la pinta que tiene esa pérdida de energía por ionización. Entonces lo que uno ve es que a velocidades bajas, o sea, cuando el eje X toma valores pequeños, la pérdida de energía por ionización es muy grande y diverge eventualmente, ¿sí? O sea, cuando la energía es muy chiquitita, ioniza mucho el medio y pierde toda su energía, ¿no? Pues tiene como la energía relativa se hace más comparable, ioniza un montón, pierde mucha energía y chau, ¿sí? En el otro extremo, a velocidades muy grandes, hay un efecto relativista donde la pérdida de energía se crece levemente, crece logarítmicamente, ¿sí? Y es simplemente el hecho de este logaritmo. Una cosa importante de ver es que la forma cualitativa de esta curva es la misma para todos los materiales. O sea, no hay mucha diferencia entre que sea plomo o hidrógeno, ¿sí? Cualitativamente tiene el mismo comportamiento. Y todas tienen un mínimo, ¿sí? En un valor que típicamente es beta gamma, o sea, beta es P sobre C y gamma es el factor de compresión relativista. Cuando beta gamma es del orden, o sea que eso es el momento de la partícula es del orden de 3. Y a eso se lo llama MIP, o Minimum Ionization Particle, o sea, una partícula que pierde energía por ionización mínima, ¿sí? El mínimo de estas curvas, independientemente del material para todos, se da más o menos en el mismo valor del momento de esa partícula, ¿sí? Y a eso bueno, eso es del orden de 3 gigaelectronvolt. Y para ese caso, la pérdida de energía es mínima, ¿no? Si uno hace una cuenta, por ejemplo, un muón, entonces me fijo la escala de muón, de 10 gigaelectronvolt, o sea, entonces me fijo en 10, para el muón, o sea, para esta escala 10, acá para el muón, pierde cuánta energía. Entonces me fijo, por ejemplo, en hierro. Hierro es Fe, es acá.
pierde 2 MeV por gramo por centímetro cuadrado. Entonces, un muón de 10 gigaelectronvolt pierde 2 MeV, o sea, una fracción muy pequeña de su energía, por gramo de hierro por centímetro cuadrado, para tener una idea del orden de magnitud. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? No sé, la naturaleza es como es. ¿Cómo podemos utilizar esto en nuestro favor, ¿no? Si uno quisiese detectar una partícula, ¿cómo podríamos utilizar este efecto de la ionización para nuestro provecho? Entonces, una cosa que uno quisiese medir de una partícula es su cuadrimomento, ¿no? Si tengo una partícula, me gustaría medirle la energía y el momento, ¿no? Entonces, en particular, para medir el momento de una partícula cargada, uno puede utilizar este fenómeno de ionización de la siguiente manera. Si uno tiene una partícula relativista y atraviesa un medio y lo ioniza, entonces yo sé por dónde pasó esa partícula. Y si entonces yo pongo muchos materiales distintos, o el mismo material en distintos lugares del espacio, yo podría decir, pasó por acá, pasó por acá, pasó por acá. Y entonces podría reconstruir una trayectoria y quizás podría usar esa trayectoria para determinar el momento, ¿no? Entonces, poniendo material y viendo cómo es que una partícula lo ioniza, yo puedo determinar lo que se llama la traza, o la trayectoria, los puntos donde esa partícula ionizó. ¿Sí? Una cosa importante que queremos hacer es que al ionizar la partícula pierde energía, ¿no? Entonces lo que queremos es que la partícula me diga, pasé por acá, o sea que ionice, pero que ionice lo menos posible. Entonces me gustaría poner la menor cantidad posible de material, de modo tal de frenar esa partícula lo menos posible y entonces no alterar el valor de la cosa que yo quiero medir. No quiero alterarle la energía a la partícula, porque entonces no voy a medir la energía de la partícula, sino la energía de la partícula frenada de alguna manera. ¿Sí? Pero entonces para poder determinar esta trayectoria uno necesita varios puntos. ¿Sí? Entonces, los materiales utilizados para esta técnica son típicamente semiconductores, ¿sí? El más utilizado es el silicio. El motivo por el cual este es el mejor superconductor para hacer detectores de este estilo es que el silicio es relativamente barato, ¿sí? Se saca de la arena, y se conoce muy bien la técnica para moldear y modelar el silicio, entonces es un material bastante económico y práctico. Otra técnica tiene que ver con lo que se llama el tiempo de deriva, o sea, si uno tiene un gas y lo ioniza y pone un campo eléctrico, los electrones ionizados tardan cierto tiempo en llegar al ánodo o al cátodo, y eso se puede utilizar también para decir por dónde es que pasa una partícula. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Y el otro mecanismo es lo que se llama centelladores, ¿no? Que son materiales que cuando pasa una partícula excitan un electrón, ese electrón vuelve a decaer a su estado fundamental y al decaer emite un fotón, y eso es luz, que se llama luz de centelleo, ¿sí? Ese tipo de técnica no la vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Simplemente por una cuestión de tiempo, no porque tengan algo de especial. Entonces, en general son tres las técnicas más utilizadas para utilizar la ionización como medio para detectar partículas, que tiene que ver con la ionización en semiconductores, la ionización en gases y la luz de centelleo, ¿sí? Nosotros vamos a ver en la clase de hoy esta y quizás esta también. Entonces, ¿cómo funciona un detector de silicio? Supongamos que tengo un bulk, ¿cómo se dice bulk en castellano? No sé, un cacho de silicio, ¿sí? Con una cierta geometría.
Entonces, el silicio es un material semiconductor. Ustedes ya vieron cómo se comporta un semiconductor. Un semiconductor es un material que dentro de cierto régimen se comporta como un conductor, ¿sí? Y dentro de cierto régimen se comporta como un aislante. Entonces el silicio es un semiconductor que se comporta básicamente como un diodo, como los que vieron ustedes en Física 3 o en, no sé, el laboratorio de electrónica. Y un diodo es algo que cuando uno le pone una cierta tensión, ¿sí? La corriente que genera en ese material tiene un comportamiento no lineal en particular, pero bueno, uno puede medir, ustedes midieron ya esto en laboratorio 3, la curva IB de un diodo, ¿sí? Y esto se llama el forward bias, cuando uno le pone una tensión en directa, se dice en castellano, ¿no? Pero cuando uno pone una tensión en inversa, lo que hace es, en vez de conducir y generar corriente, se transforma en un aislante. O sea, yo aplico una tensión y la corriente que saco es cero. Entonces, eso es un aislante. Yo pongo una tensión grande y no logro arrancarle corriente a ese objeto. Entonces, el diodo puede actuar en modo directo o en modo inverso, como un diodo, el semiconductor de silicio, y en particular cuando lo opero en inversa, o sea, lo que se llama reversed bias, ¿sí? Se comporta como un aislante completo. Y el porqué de eso es que se dice que se depleta de cargas al material. Cuando lo pongo en inversa, lo pongo en modo diodo, en inversa, no hay cargas libres en el silicio, se comporta como un aislante perfecto, ¿sí? Hasta que se rompe, ¿no? O sea, si la tensión es demasiado negativa, esto se rompe y empieza a conducir. Entonces, en ese estado, si yo opero el silicio en este régimen, es un material aislante, ¿sí? Que no tiene carga eléctrica. O sea, no tiene carga eléctrica libre. No es como un metal que la carga total es cero, pero el metal es como una especie de gas de electrones, básicamente. No, acá estamos poniendo el silicio en un régimen en el que no tiene cargas libres. Entonces, si yo viese alguna carga en el silicio, eso tiene que venir de algún agente externo que lo generó, ¿sí? Entonces, cuando el silicio en ese modo de inversa recibe una partícula cargada muy energética, esa partícula, como vimos hace un ratito, es capaz de ionizar, ¿no? Y de generar, arrancar electrones del material, ¿sí? Y dejar a los núcleos que sean agujeros de electrón como cargas positivas. Entonces, si uno, como el silicio está en modo inverso, o sea, hay una tensión negativa, ¿sí? Entonces los electrones que se generaron por ionización, de repente se enteran que hay una tensión negativa y van a querer ir al cátodo, ¿sí? Y los agujeros de electrón van a querer ir al ánodo. Entonces uno puede medir cuál es la corriente que se generó y además dónde es que se generó, porque típicamente estas tensiones para depletar el silicio son bastante grandes, son del orden de las centenas de volts. ¿Sí? Son potenciales muy grandes. Entonces, si un electrón se genera, por ejemplo, en esta parte del dibujo, estoy señalando acá donde está esta flecha, el electrón va a querer ir directamente hacia el cátodo y los agujeros de electrones hacia el ánodo, y entonces yo puedo medir esa corriente, ¿sí? Y la puedo medir de manera localizada. Carmen, silencio, hija. ¿Sí? La puedo medir de manera localizada, ¿sí? Porque una ventaja que tiene el silicio es que se puede moldear en distancias bastante pequeñas. Típicamente, un detector de silicio tiene del orden de 50 micrones de ancho, de espesor. Entonces, uno puede poner un cátodo y un ánodo típicamente separados distancias del orden de las decenas de micrones, ¿sí? Entonces yo puedo decir con una precisión del orden del micrón dónde es que se generó el electrón por ionización, ¿sí? Todos los electrones por ionización, dónde es y cuántos electrones. Entonces, utilizando este fenómeno de ionización que vimos unos slides atrás,
con el silicio, que es un material que se comporta como un diodo, que en presencia de una tensión recolecta los electrones ionizados, y eso lo puedo hacer en distancias típicas con una precisión del orden del micrón. Entonces yo puedo decir por dónde es que pasa una partícula con ese grado de precisión, ¿sí? De una manera bastante gratis, poniendo silicio y ciertas tensiones. ¿Bien? Estos detectores de silicio se pueden hacer pixelados, se puede hacer detectores de silicio que me digan en un plano 2D por dónde es que pasó la partícula, ¿sí? Bien, entonces, si yo ahora tengo estos detectores de silicio y pongo varias capas, ¿no? Imagínense que cada una de estas líneas es una capa de silicio, cada una de estas, todas concéntricas, ¿sí? Si pasa una partícula cargada, entonces al atravesar el silicio ioniza, y yo puedo decir pasó por acá, y en el otro detector pasó por acá, y en el otro detector pasó... Carmen, silencio, hija. Y en este detector pasó por acá, y en este detector pasó por acá, y así sucesivamente. Entonces voy a tener lo que se llaman hits, que son los puntos donde yo colecté carga, con precisión del orden del micrón, y entonces yo podría reconstruir esta trayectoria, ¿sí? Desde el punto de vista experimental, todo lo que estoy diciendo es súper complicado, porque lo que uno tiene que hacer es fitear estos puntos, pero probablemente no tenga una partícula, sino que tenga millones de partículas, entonces tengo millones de puntos, tengo que fitear y decidir qué punto con qué. Toda esa parte de la historia es muy interesante, no se les estoy contando. Entonces, en esta versión simplificada, yo tengo puntitos y puedo reconstruir una trayectoria, ¿sí? Ahora, si esa partícula atraviesa una región del espacio en la que yo pongo un campo magnético, ¿sí? Como la partícula es una partícula cargada, por la ley de Lorentz, una partícula cargada en presencia de un campo magnético se deflecta, ¿sí? Recuerden que la ley de la fuerza de Lorentz era V por V, ¿no? La velocidad producto vectorial con el campo magnético. Entonces, si el campo, en este caso, va en la dirección del slide, y la partícula se mueve en este plano, la deflexión es ortogonal, ¿no? O sea, la deflexión es en la dirección de la regla a la mano derecha. Entonces uno puede, haciendo cuentitas con la ley de Lorentz, con la fuerza de Lorentz, si uno conoce cuál es el campo magnético, y bueno, el campo magnético lo genero yo con un imán, y mido cuál es ese campo magnético, y si puedo reconstruir esta trayectoria, yo puedo medir cuál es el radio de curvatura. Entonces, usando la fuerza de Lorentz, ustedes vieron, puede determinar una relación entre el momento de la partícula, o sea, la velocidad de la partícula, el campo magnético, ¿sí? Y el radio de curvatura, y lambda es cuál es el ángulo respecto del campo magnético que tiene la partícula. Entonces, como el campo magnético es algo que pongo yo en mi experimento, es algo conocido, R es el radio de curvatura, es algo que mido en función de cuál es la trayectoria, y lambda también es algo que yo mido, entonces puedo determinar el momento de la partícula, ¿sí? Entonces, esta manera de interponer varias capas de silicio, poquitas, que sean lo más chiquitita posible, de modo tal de que no le haga perder mucha energía a mi partícula, lo que me permite es ver los rastros que va dejando de partículas ionizadas la partícula original relativista, y en presencia de un campo magnético yo puedo curvarla y medir los parámetros de esa trayectoria, y vía la fuerza de Lorentz determinar cuál es el momento de esa partícula, ¿sí? Ok, ¿cómo se ven estos detectores? Estos detectores tienen sensores de silicio, tienen una capa de sensores, que típicamente estos son 50 por 300 micrones, y uno puede poner muchos silicios, todos pixelados, ¿sí? Tiene que pegotearle un montón de electrónica, porque en cada pedacito yo tengo que alimentar al silicio para que esté en modo de inversa, ya varios cientos de volts en cada uno de los píxeles,
y tengo que poder leer cuánta carga colecté, ¿no? Y eso lo tengo que llevar con cables. Y si yo pongo cables, quiero que sean lo más livianos posible, porque imagínense que ahí tendría que poner, no sé, un detector de silicio puede llegar a tener millones de píxeles, ¿no? Megapíxeles, entonces tendría que tener millones de cablecitos, ¿sí? Y entonces los cables estos son cables muy especiales, que tienen muy poco material, y esto conforma lo que se llama un módulo, ¿no? Un módulo que está del tamaño típico de esto. Yo tengo acá un detector, si me esperan un segundo. Esto que está acá, a ver si se ve, es, bueno, es un cuadrito que tiene ahí adentro el tamaño de un módulo de silicio, ¿sí? Y lo que está aquí, eso es un chip de lectura, es la electrónica que lee toda la información de ese silicio. Esto me lo regalaron cuando terminé mi doctorado, con un cacho, un detector que no funcionó. Entonces, cada uno de esos módulos, uno los puede ensamblar, o sea, cada uno de estos rectangulitos en el plot, en el dibujo de la derecha, corresponde a uno de esos módulos. Entonces puedo poner varias capas de estos detectores, ¿sí? A distintas distancias, metidas dentro de un campo magnético, un solenoide enorme, ¿sí? Y medir entonces trayectorias. Cuando pasa una partícula cargada, va a dejar carga acá, carga acá, carga acá, acá y acá y acá. Y puedo medir lo que les comenté en el slide anterior, ¿sí? Y esto se ve de esta manera. Esto es un detector de silicio que está en el LHC, en el laboratorio CERN, que vamos a discutir dentro de un par de clases. Y como verán, está lleno de cables y material, y el tamaño típico es de, no sé, 2-3 metros de diámetro y varios metros de profundidad, ¿sí? Bien. Listo con uno de los dos mecanismos que les comenté, uno de los dos mecanismos importantes que les comenté, que tiene que ver con utilizar el mecanismo de ionización, ¿sí? De una partícula con mucha energía al atravesar un medio material, arranca electrones, y cómo es que podemos utilizar ese fenómeno para fabricar un detector que nos diga cuál es el momento de una partícula, ¿sí? Nos pueden medir el momento, el P vector, con este tipo de detectores, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de la interacción de los electrones y los fotones en particular, porque como el electrón es el leptón más liviano, ¿sí? Es una partícula muy, muy, muy liviana comparada con el resto, tiene un comportamiento, tiene coronita, tiene un comportamiento muy particular, muy singular. Entonces, lo que muestro en este gráfico son mediciones de la pérdida de energía de A de X, el mismo que hablamos hace un ratito, el dE a dx, la pérdida de energía por unidad de distancia, ¿sí? En el eje Y, en función de la energía de un electrón, ¿no? Y fíjense, esto está en escala logarítmica, desde 1 MeV hasta 10 MeV, 100, 1 giga electron volt. Y lo que me interesa es esta curva, ¿no? Esta es la pérdida de energía de X de electrones por ionización. Esta es la fórmula de Bethe-Bloch que le vimos hace un ratito, pero para electrones, que son las partículas muy livianas. Entonces fíjense que la pérdida de energía de electrones a bajas energías, o sea, cuando la energía del electrón está por debajo de los 10 MeV, es predominantemente perdida por ionización. Fíjense que dice ionization, es esta curva de acá, ¿sí? Pero hay otro fenómeno que solo tienen los electrones porque son muy livianos, que es lo que se llama radiación de frenado, o en alemán Bremsstrahlung, que significa lo siguiente: cuando uno tiene un electrón y atraviesa un medio material, ese electrón ve un montón de núcleos, ¿sí? Y entonces se siente atraído hacia los núcleos, ¿no? Y pierde parte de su energía, ¿sí? Y la energía que pierde se la da a un fotón. Entonces se frena el electrón emitiendo un fotón, ¿sí? Entonces un electrón muy energético
además pierde energía no solo por ionización, no solo por arrancar otros electrones, sino que lo pierde además por esta radiación de frenado, porque le gusta mucho perder energía curvándose con los núcleos, que tienen mucha carga positiva, ¿sí? Entonces, la pérdida de energía por unidad de distancia, el dA de X, para el Bremsstrahlung, para la radiación de frenado, es esta curva de acá. Y fíjense que a partir de una cierta energía, empieza a dominar la radiación de frenado por sobre la ionización. Entonces, un electrón muy energético, cuando la energía del electrón es muy grande, su pérdida de energía es predominantemente radiación de frenado y prácticamente nada de pérdida de energía por ionización. ¿Sí? Entonces, la energía crítica a partir de la cual empieza a dominar esta radiación de frenado por sobre la ionización, o sea, esta energía de acá, depende del material que tenga que atravesar el electrón, depende de cuántos núcleos tenga, y es básicamente, una regla así de almacenero, es 800 sobre el número atómico del material que atraviesa en unidades de MeV. ¿Sí? Ahora, los experimentos actuales, las energías que uno le confiere a los electrones son, en muchos casos, mucho más grandes que el gigaelectronvolt, mucho más grandes que esto, con lo cual el electrón prácticamente no pierde nada de energía por ionización y pierde dominantemente o casi exclusivamente energía por radiación de frenado. ¿Sí? Entonces todo lo que vimos de ionización antes, para un electrón en un experimento de altas energías básicamente no es lo que domina, ¿sí? Porque lo que domina es este fenómeno de radiación de frenado. ¿Sí? Bueno, sobre fotones hay algo similar, pero no entro en demasiado detalle porque ya si no sería mucha información. Lo tienen ahí en los slides por la duda. Entonces, una cosa que puede ser útil para entender este mecanismo de radiación de frenado es lo que se llama la longitud de radiación. ¿Sí? ¿Qué es la longitud de radiación? Es una especie de camino libre medio. O sea, vamos a definir una distancia, ¿sí? Que es la distancia media, cuánto tiene que recorrer en promedio un electrón para que su energía decaiga en 1 sobre E. Porque para que decaiga en un decaimiento exponencial, ¿cuál es la distancia media para la cual el electrón decae en un factor 1 sobre E? ¿Sí? Bueno, eso uno puede hacer una cuentita y nada, es esto que voy a llamar X0, entonces es esa longitud de radiación, que es esa especie de camino libre medio de un electrón. ¿Sí? ¿Cuánta distancia recorre para que la probabilidad de que siga siendo un electrón decaiga en 1 sobre E? Depende del material y depende básicamente del material y de la densidad del material, ¿no? Entonces uno puede calcular esta longitud de radiación para distintos materiales. Por ejemplo, para el hierro, ¿sí? Tiene un cierto valor, la longitud de radiación para el plomo tiene otro valor, y así sucesivamente. Distintos materiales tienen distintas longitudes de radiación. Lo bueno de esta definición de longitud de radiación es que es algo que se vuelve independiente del material cuando uno lo cuenta en longitud de radiación. Entonces, la pérdida por Bremsstrahlung, la pérdida por radiación de frenado, es un decaimiento exponencial. O sea, la dA de X en Bremsstrahlung va como E a la menos X0, donde este X0 es esta longitud de radiación. Se integra en esta expresión, la energía decae exponencialmente y el factor exponencial depende de la energía. Exponencialmente, y el factor exponencial es esta longitud de radiación. ¿Sí? Entonces esta definición de longitud de radiación es útil porque nos hace medio independientes del material, ¿no? O sea, yo puedo contar las cosas en longitud de radiación y ya no me importa de qué esté hecho el medio. ¿Sí? Por supuesto que materiales que tienen un Z muy grande, como el plomo, tienen longitud de radiación más chiquitita, ¿sí? Entonces, la distancia, yo necesito por ahí menos plomo, menos material con Z muy grande,
para tener el mismo efecto que tendría en el triple de hierro, ¿no? O sea, yo logro que los electrones decaigan en el mismo factor si yo tengo 0,6 centímetros de plomo o 1,8 centímetros de hierro, porque son una longitud de radiación. Y en una longitud de radiación pasa lo mismo. Lo que pasa es que una longitud de radiación de plomo es un cachito así, 0,6 centímetros, y de hierro es el triple. Tengo que poner el triple de material. Y ahí tendré que ir al almacenero y que me diga qué es más costoso, tener 1,8 centímetros de hierro o 0,8 centímetros de plomo, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico para el diseño de un detector. Entonces, esta definición de longitud de radiación es útil porque la pérdida de radiación, la pérdida de energía por radiación de frenado es un decaimiento exponencial, y el factor exponencial es esa longitud de radiación, y que es distinto, uno lo puede calcular para distintos materiales, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esto, la radiación de frenado, para ver qué podemos medir con este comportamiento que tienen los electrones. Entonces, cuando un electrón atraviesa un medio material, sea el que sea, después de recorrer una distancia x0, o sea, cuando llega mi electrón, todo esto es un material, el que sea, cuando llegó a x0, ¿qué pasa ahí? X0 era la distancia media para la cual el electrón hace radiación de frenado, ¿no? Si hace radiación de frenado, significa que tengo el mismo electrón, pero emitió un fotón, ¿sí? Y eso lo hace, en promedio, cuando la distancia que recorre es una longitud de radiación, porque esa es justo la distancia media. O sea, en promedio, cuando el electrón recorre esa distancia, le gusta emitir un fotón y perder un cacho de energía, ¿sí? Entonces, transcurrido una distancia media, tengo un electrón y un fotón, el doble de partículas que tenía antes. Ahora, este electrón, cuando recorre otra longitud de radiación, le vuelve a pasar lo mismo. Transcurrido otra longitud de radiación, emite un fotón por radiación de frenado, y si es el mismo electrón, tengo otra vez el mismo electrón, pero con menos energía, ¿sí? Fíjense que este electrón se duplicó en otras dos partículas, ¿sí? No les comenté, pero el fotón, cuando recorre una longitud de radiación, el fotón decae, o sea, la longitud de radiación es la distancia media para la cual un electrón emite un fotón, pero en el caso del fotón es la distancia media para la cual el fotón decae en un par electrón-positrón. Recuerden cuando vimos el lagrangiano de Dirac y vimos QED, ¿no? Que estaba el término de interacción psi-techo, psi-amu. ¿Sí? El psi-techo es un electrón, el psi es otro electrón, o un electrón y un positrón, y el amu es el fotón. O sea, este vértice existe en el lagrangiano modelo estándar. ¿Y cuánto, Carmen, hija? Silencio, hija. ¿Y cuánto tarda el fotón en hacer esto? ¿Cuál es la vida media cuando atraviesa un material el fotón para que decaiga en un par electrón-positrón? Es casualmente una longitud de radiación. Entonces, el fotón emitido por radiación de frenado, transcurrida una longitud de radiación, decae en un par electrón-positrón, ¿sí? Ahora, este electrón, por ejemplo, este electrón, transcurrida otra longitud de radiación, emite radiación de frenado nuevamente, o sea, pierde energía y genera un fotón. Entonces, esto lo que genera es una lluvia, una cascada de partículas, donde cada una tiene la mitad de en promedio, la mitad de la energía de la partícula original. O sea, si esta partícula tiene 100 electronvolts, en promedio, esto se lleva un cacho, esto se lleva un cacho, ¿sí? Acá tengo mi 100 electronvolts de nuevo, porque la energía se conserva. Y otra vez, el fotón decae en dos partículas, el electrón decae en dos partículas. Entonces, cuando hice dos longitudes de radiación, tengo 2 al cuadrado partículas. Cuando hago otra longitud de radiación, tengo 2 al cubo partículas, ¿sí? Entonces, en promedio, transcurrida
cierto número de longitud de radiación, la energía de cada una de estas partículas, de cada una de estas, en promedio es la energía original dividido 2 al número de veces de longitud de radiación. ¿Sí? Entonces, cada una de estas partículas, transcurrida un cierto número de longitud de radiación, tienen mucha menos energía. ¿Sí? Pero la energía de todas estas sumadas es la energía de la partícula original. ¿Sí? Ahora, cuando la energía de cada una de estas es muy chiquitita, y cuando es por debajo de esta energía crítica, ya Wemstralum deja de dominar y el efecto dominante es la ionización. ¿Sí? Entonces caigo, o sea, tengo un electrón, empieza una lluvia, se transforma en un montón de electrones de mucha menos energía, llega un momento que la energía de esos electrones es muy chiquitita, y en vez de hacer Wemstralum, caigo en el caso de bajas energías donde ionizo. ¿Sí? Entonces, cuando ionizan, estas partículas se frenan completamente, porque la pérdida de energía era muy grande, pierden toda su energía y las absorbo en el medio. ¿Sí? Y si de alguna manera yo pudiese medir la energía de ionización de cada una de estas, entonces, y la sumo, lo que voy a estar midiendo es la energía de la partícula original. ¿Sí? Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Utilizando este efecto del Bremsstrahlung, la radiación de frenado, yo pongo un material que lo que hace es ir frenando la partícula original, haciendo que genere una lluvia, se llama una lluvia electromagnética, ¿sí? Haciendo que al perder energía emite un fotón, y que ese fotón emite electrones, y así sucesivamente. Es una lluvia de partículas electromagnéticas, electrones y fotones, a punto tal de que cada uno de esos hijitos de la lluvia tiene tan poquita energía que ioniza y se frena completamente, y yo mido la energía por ionización. Sumo toda esa energía, y esa energía es la energía original del electrón que llegó a mi medio. Entonces la pregunta es, ¿cuántas longitudes de radiación necesito poner para frenar completamente una partícula? ¿Sí? Entonces uno puede hacer esa cuenta. Si uno tiene un electrón de 100 gigaelectronvolts, calculo cuál es, o sea, si la energía de la partícula original es 100 gigaelectronvolts y la energía crítica en un cierto medio es lo que valga, cuál es el X máximo, o sea, cuántas longitudes de radiación necesito para que eso ocurra. Y bueno, uno hace la cuenta, por ejemplo, para 100 gigaelectronvolts, eso me da 13x0. O sea, necesito 13 longitudes de radiación para frenar un electrón de 100 GeV. ¿Sí? Ahora, si el material fuese plomo, recordemos que en el plomo la longitud de radiación era 0,6 centímetros, entonces 13 longitud de radiación son más o menos 10 centímetros de plomo. Entonces, con 10 centímetros de plomo, soy capaz de frenar completamente un electrón de 100 gigaelectronvolts. Lo freno completamente, mido la energía de ionización, mido la carga que se generó en mi detector, en el material, y sumo toda esa energía, y esa es la energía original. Entonces, este mecanismo de poner un medio denso para un electrón de alta energía permite frenarlo por radiación de frenado y medir la energía que deposita ese electrón a través de la generación de esta lluvia, ¿no? Medir la energía de todas estas por ionización. La suma de estas energías es entonces la energía de la partícula original. Y para diseñar este detector, si quieren, uno lo que necesita decir, bueno, ¿qué material tengo que poner? Decime qué material quieres poner y te digo cuánto necesitas. Entonces, con 10 centímetros de plomo, o sea, una distancia así de plomo, soy capaz de frenar completamente un electrón de 100 gigaelectronvolts, que es un electrón muy, muy energético. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las lluvias electromagnéticas se
Este detector que les acabo de, o esta idea para detectar que les acabo de comentar, se utiliza para construir lo que llaman calorímetros, ¿sí? Un calorímetro es un detector que funciona usando el mecanismo que les acabo de contar para frenar completamente un electrón y medirle su energía, ¿sí? La energía. Entonces, con el detector de trazas que vimos hace un ratito del silicio, yo puedo medir el momento de una partícula, por ejemplo un electrón, con un calorímetro puedo medir su energía, ¿sí? Y conociendo entonces el momento y la energía, tengo el cuadrivector de esa partícula, ¿sí? Y ese es el PMU que voy a poner en las ecuaciones que nosotros estuvimos viendo a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, para medir en particular la energía, uno puede construir un calorímetro, ¿sí? Entonces, el objetivo del calorímetro es medir la energía frenando completamente a la partícula, haciéndole perder energía en sucesivas radiaciones de frenado, ¿sí? Esta foto que está acá, esta es una simulación de un electrón con una cierta energía que genera una lluvia, ¿sí? De partículas que llega un momento que la energía de cada una de ellas es tan baja que ioniza, ¿sí? Y genera carga eléctrica que uno puede medir, colectar de alguna manera y medir, y la suma de toda la energía de todas estas partículas es la energía de la partícula original, ¿sí? Entonces, esta foto que está acá es una foto de un detector de este tipo, de un calorímetro, de un experimento que se llama CMS, que está en CERN, y tiene 75.000 de estos cristalitos de un material llamado tungsteno, que tiene una longitud de radiación relativamente chica, del orden del centímetro. Entonces, con 13 longitud de radiación, o sea, con 13 centímetros de grosor, soy capaz de frenar completamente un electrón muy energético. Entonces pongo muchos de esos detectores y que tenga una forma circular, de modo tal de que sea hermético, ¿no? Si yo tengo un electrón que va para un lado o para el otro, que yo los pueda colectar completamente, ¿sí? Bien, estos calorímetros son de dos tipos. Son de lo que se llaman homogéneos o de sampleo. ¿Qué significa eso? Un calorímetro es homogéneo cuando todo el volumen del detector colecta señal. O sea, viene un electrón y yo lo voy frenando en el material, o sea, todo el material frena y mide a la vez, ¿no? Entonces, esto genera un montón de ionización. En el caso del detector que vimos recién, genera luz de centelleo que yo puedo colectar y medir la energía, ¿sí? Ahora, esto lo llamo homogéneo porque todo el detector mide. O sea, si genera un electrón acá, acá puedo medir; si genera un electrón acá, acá puedo medir, y así sucesivamente. Lo bueno que tiene un detector homogéneo es que no pierde energía, entonces la resolución con la que uno mide es muy buena. La desventaja que tiene es que yo mido un solo número, cuál es la energía que hubo acá, y no me dice nada de la forma en que se dio esta lluvia, que puede llegar a ser interesante o útil. Entonces, hay otra manera de diseñar estos calorímetros que se llaman desampleo, donde intercalo medio activo, o sea, el medio que mide la energía, con capas que frenan, pero no miden nada. Entonces pongo una capa de un material que frena, que absorbe y favorece que el electrón pierda energía, por ejemplo, plomo. Y después de esa capa pongo una capa de un material que mida la ionización, que mida energía, ¿sí? Y después pongo otra capa que frene y mido energía, freno, mido, freno, mido. Entonces, además de medir la energía que se va depositando en las distintas capas, yo puedo decir cómo fue la evolución de la lluvia. Se perdió poca energía acá, nada acá, después empieza a perder mucho y se empieza a segmentar de una manera determinada. Lo bueno que tiene esto es que me da información, porque se llama desampleo porque
freno, mido, freno, vuelvo a medir en otra región, freno, vuelvo a medir. Entonces tengo mediciones en el espacio que son completamente distintas. Y eso me da información de cómo es la evolución de esa lluvia, cómo es la física involucrada a este proceso de generación de esta lluvia electromagnética. La desventaja que tiene es que en el material pasivo yo no medí nada, porque el material pasivo la misión que tiene es forzar a que los electrones pierdan energía, pero no me dice cuánta energía se perdió ahí. Entonces uno tiene que corregir de alguna manera, y por eso es que estas mediciones tienen una resolución que es un poquitito peor. Si uno mide peor la energía, pero tiene más información de qué es lo que pasó en el medio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están completamente perdidos? ¿Cómo la ven? Bien, por ahora se sigue. Muy bien. Genial. Entonces, muy bien. Vamos a avanzar entonces con el último mecanismo de interacción de la materia que tiene que ver con los hadrones. ¿Sí? Entonces, como les dije, cuando uno tiene un hadrón cargado, ese hadrón, como es una partícula cargada, pierde energía por ionización como vimos antes. ¿Sí? Pero además, los hadrones interactúan, como los hadrones son partículas que tienen carga de color, los hadrones recuerden que son las partículas que están hechas de quarks, cuando atraviesan un medio material, ven un montón de protones y neutrones de los núcleos de ese material. Y los protones y neutrones también están hechos de quarks. Entonces, hay una interacción vía la fuerza fuerte entre un hadrón, por ejemplo, un pión de muy alta energía, al atravesar un medio material, ioniza, pero además interactúa hadrónicamente. ¿Sí? Entonces, esa interacción hadrónica, uno la puede describir de la misma manera que vimos recién con los electrones. O sea, la pérdida de energía que tiene un hadrón al atravesar un montón de otros hadrones, uno la puede describir de manera completamente análoga a la radiación de frenado del electrón. ¿Sí? O sea, un hadrón que atraviesa un medio material se interactúa con los hadrones, con los protones y neutrones del medio, pierde energía, ¿sí? Y esa pérdida de energía se puede describir de manera completamente análoga a lo que vimos con la radiación de frenado recién. Entonces uno puede definir una distancia promedio de interacciones nucleares de la misma manera que habíamos definido la distancia promedio en la que un electrón emite un fotón, en el caso de radiación de frenado. El hecho es que esa distancia media en la que un hadrón interactúa con algún protón o un neutrón es típicamente un orden de magnitud más grande que la radiación de frenado. Entonces, si uno quisiese hacer un calorímetro para hadrones, el tamaño del calorímetro es típicamente 10 veces más grande que un calorímetro de electrones. Entonces, si para electrones estaba 10 centímetros de plomo, voy a necesitar 1 metro de plomo para un hadrón, típicamente. ¿Sí? El problema con los hadrones es que un hadrón, por ejemplo un pión, ¿sí?, genera una lluvia de otros hadrones. Por ejemplo, ese pión se transforma en protones, en kaones, en otros piones. En particular, los piones, recuerden los piones sin carga eléctrica decaían en fotones, ¿sí? Y los fotones no son más hadrones, ahora son partículas electromagnéticas. Entonces, la lluvia que genera un hadrón original, que hace una lluvia análoga a la que vimos recién con los electrones, las componentes de esa lluvia son un montón de hadrones, ¿sí?, protones, kaones y demás, pero también hay partículas electromagnéticas, como por ejemplo los fotones, ¿sí? Hay partículas como neutrinos que se generan, y los neutrinos no los puedo... los neutrinos recuerden que prácticamente no interactúan, entonces esa energía que corresponde a la partícula original
pero que no tengo manera de detectarla porque los neutrinos escapan a los detectores, en general. Hay otras partículas que son muy penetrantes como los muones. Un muón de mucha energía, recuerden que es un MIP, una partícula que ioniza muy poquitito, pierde muy poca energía, y si el detector no es lo suficientemente grande, lo escapa al detector, y eso se llama energía que escapa, ¿sí? Entonces las lluvias de hadrones son más complicadas y vienen con cosas de fenómenos distintos. O sea, un hadrón que interactúa vía la fuerza fuerte genera cosas que decaen electromagnéticamente, por ejemplo, o decaen a partículas como neutrinos que no soy capaz de medir. Entonces, los calorímetros hadrónicos, los calorímetros que frenan completamente, hacen una lluvia, agarran un hadrón y lo obligan a interactuar con otros hadrones, y vía esa interacción el hadrón va perdiendo energía, pero se transforma en una lluvia de otras partículas hasta que las freno completamente, ¿no? Y mido la energía de esas partículas. La complejidad de estas lluvias es que hay una fracción de la energía original que es electromagnética, y una fracción de la energía original que atraviesa mi detector y la pierdo, y esas fracciones son completamente aleatorias, porque el proceso, uno tiene una probabilidad de que las cosas ocurran, y esas probabilidades hacen que dos protones de la misma energía generen lluvias distintas, con distintos componentes. Entonces, la manera de medir esta energía se puede hacer, pero es bastante más complicada porque la lluvia para dos partículas idénticas no son iguales, ¿sí? Pues es un proceso estocástico, y bueno, puede ser que en algún caso tenga una componente más grande que sea más difícil de medir, o una componente más grande de cosas que sean más sencillas de medir. Entonces lluvia puede ser difícil de medir. Entonces, típicamente los calorímetros hadrónicos, cuya misión es frenar completamente un hadrón y medirle su energía, en general, como la lluvia, el detalle de la lluvia es interesante de entender, porque la lluvia es más complicada, estos detectores son típicamente de sampleo. Recuerden, había calorímetros homogéneos y de sampleo, y el desampleo tenía la ventaja de que me permitía ver qué es lo que pasaba, el detalle de cómo se formaba la lluvia, ¿sí? Este gráfico que está acá en el medio muestra en marroncito el calorímetro electromagnético, ¿sí? Y esto está en escala, y en gris el calorímetro hadrónico. Y fíjense que típicamente un calorímetro hadrónico es más grande y está hecho con material más denso que el calorímetro electromagnético. Por lo que les dije de que la distancia típica de interacciones hadrónicas es típicamente un orden de magnitud más grande que esa longitud de radiación que vemos para los electrones, ¿sí? Bien, no hablo demasiado más sobre esto. Y cortaría entonces acá la clase B porque ya fue demasiada información. Entonces, el objetivo central de la clase de hoy es hacerles conocer cuáles son los mecanismos fundamentales por los cuales una partícula interactúa con un medio material, ¿no? Entonces hablamos de el scattering múltiple, de la pérdida de energía por ionización, de la radiación de frenado básicamente para los electrones, y de la interacción de un hadrón con el material, ¿sí? Estos son los tres mecanismos dominantes. Una vez que uno entiende cómo es la física de ese mecanismo, o sea, cuando uno entiende la ecuación de BT-Bloch que nos dice cuánta energía pierde una partícula al atravesar un material, ¿sí? Uno entiende la física de esa interacción, entonces uno puede ponerse a pensar cómo puede diseñar un detector, ¿sí? Entonces, en el caso de la pérdida de energía por ionización, hablamos de un detector de trazas, a modo de ejemplo, que es que uno puede utilizar, por ejemplo, capas de silicio en un campo magnético para ver cómo es la trayectoria que hace una partícula cargada al atravesar medios materiales, y con eso puedo medir el momento de la partícula vía la fuerza de Lorentz.
En el caso de la pérdida de energía por radiación de frenado, vimos que los electrones, al atravesar, electrones con mucha energía, al atravesar un medio material, después de cierta distancia, decaen un electrón y un fotón, ¿sí? Y eso se vuelve a repetir, entonces se da una lluvia, una cascada de electrones y fotones, cada vez con menos energía, hasta que llega el punto que esos electrones y fotones ionizan y se frenan completamente, pierden toda su energía, o sea, se frenan, y yo puedo colectar la energía de todos los electrones y fotones que se generaron, ¿sí? Sumarla, y esa es la energía de la partícula original. Entonces, el mecanismo que uno puede diseñar para sacarle provecho a esta radiación de frenado es frenar completamente una partícula poniendo un material, ¿sí? Y medir la energía depositada en ese frenado completo. Y eso me permite medir la energía de la partícula. Entonces con esto puedo medir la energía y con esto podía medir el momento. Y finalmente en el caso de los hadrones, uno puede diseñar un calorímetro también, algo que frene completamente los hadrones, pero ahora la interacción en vez de ser electromagnética es una interacción de la fuerza fuerte, ¿sí? Entonces el objetivo principal que les comenté en la clase de hoy es entender cuáles son los mecanismos por los cuales una partícula interactúa con el medio material y qué tipo de detectores uno puede diseñar utilizando esta información, ¿sí? Entonces, en la clase que viene, lo que vamos a hacer es ver qué pasa si uno mezcla varios de estos detectores a la vez y qué tipo de experimento uno puede hacer. Por ejemplo, si yo quiero descubrir el bosón de Higgs, ¿cómo puedo armarme un detector con estas cosas para poder hacer física con este tipo de detectores, ¿sí? Entonces, la clase que viene, y eventualmente la del martes, dependiendo de cómo vengan las cosas, el objetivo va a ser ese, tratar de contarles cómo es que uno puede hacer un experimento utilizando estas cosas que vimos en la clase de hoy, ¿sí? Bien, es suficiente información por el día de hoy, con lo cual yo terminaría la clase acá, así que podemos aprovechar los minutos que nos quedan para ver si tienen alguna duda. No, por lo que veo. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden, piensen en estos 3 días qué es lo que les parece que podemos hacer el martes que viene. Si podemos utilizar la teórica para tener la última clase, o si quieren utilizar esa hora y media teórica del martes que viene para consultas, simplemente, ¿sí? Eso lo pueden decidir ustedes. A mí me gustaría, o necesitaría esa clase para contarles algo más, pero si no, puede ser clase de consultas y el viernes sería la última teórica del curso, ¿sí? Entonces el viernes hacemos una encuesta a ver cuál de las dos opciones agarramos. Si la última clase es el viernes o el martes de la semana que viene. ¿Está bien? Vamos a ver cómo llegamos al viernes. Ok, muy bien. Sí, la última clase está guardada. O sea, si eventualmente, claro, si eventualmente el martes no tenemos teórica porque ustedes deciden utilizarla para consultas, una próxima 2 meses. Bueno, vamos a... Decimos, pero la respuesta a tu pregunta, Guadalupe, sí, hay una clase del cuatrimestre anterior de lo que eventualmente no les contaría si no tenemos la clase del martes. Y se las puedo subir también si quieren. Ok. Bueno, entonces damos por finalizada la teórica de hoy. Espere que paro de grabar.